Buenas, en este video abordaré una pregunta muy común: ¿cómo evitar plagio académico? Entiéndase plagio por un acto consciente o inconsciente de utilizar y presentar recursos de otras personas como propios sin su debido reconocimiento. Para aprender a evitarlo, abordaré dos subtemas. El primero es sobre herramientas gratuitas que ayudan a detectar el propietario del recurso, y el segundo subtema será acerca de tips para demostrar que es de nuestra autoría. Ahora vamos a iniciar con el tema 1, herramientas gratuitas para detectar plagio académico. Tenemos el siguiente ejemplo textual, el cual fue tomado de la presente página. Ahora vamos a ver dos herramientas, las cuales a la vez validaremos si son funcionales logrando detectar el sitio donde fue tomado el texto. Estas son Plagiarisma y Plagium. Ahora iniciamos con el primer sitio, Plagiarisma. Debe verse una página similar a la presente. Esta se compone de dos partes, la primera donde se ingresa el texto, y la segunda es dar clic al botón del check. Una vez que se da clic, debe bajar, donde encontrará algo similar a lo presente. En este caso, al ver la primera opción, nos damos cuenta que es una herramienta eficaz para nuestro objetivo académico de saber el sitio donde proviene el texto. Ahora vamos con el segundo sitio, Plagium. Este es similar al anterior. Tiene sección de texto y botones para iniciar el proceso de detección, en este caso por cuestiones de simplicidad, y no tener que pagar. Se da clic al primer botón de Quick Search. Al igual que el anterior, al bajar, nos damos cuenta que detecta el sitio original. Como tema final veremos técnicas para evitar el plagio. Existen tres comunes: usar imágenes, usar formato APA y usar sinónimos. La primera técnica es pasar el texto a imagen, esto por medio del uso de herramientas para crear imágenes. Yo recomiendo que rediseñe el texto creando una infografía o un mapa conceptual, y si es una imagen, considerar implementar creatividad y crear la propia. Otra técnica es usar formato APA, el cual consiste en reconocer al autor o autora mencionando el sitio. En este caso debe tener cuidado debido a que en Internet suele existir texto copiado y reproducido donde incluso el autor no tiene conocimiento del mismo. Para ello es importante que retome el tema anterior e investigue la persona correcta como autora. Una ayuda en este proceso es buscar en revistas reconocidas y tesis según tema abordado. Por último, se recomienda usar sinónimos. Yo le recomiendo usar herramientas como apoyo, pero también debe pensar cómo decirlo con sus propias palabras. Tenga mucho cuidado con esta técnica porque puede hacer que carezca de sentido el texto. Además, recomiendo que aun cambiando palabras, reconozca la fuente de donde obtuvo el recurso para basarse. Ya para cerrar, el objetivo académico a través de esto, es que el estudiante, al ser un futuro profesional, debe desarrollar la ética y el criterio profesional para ejercer de la mejor manera respetando el trabajo de sus colegas, y aportando al gremio para que éste crezca. Por favor dele suscribir a mi canal para estar pendiente de nuevo contenido gratuito. Espero que el video le haya sido de mucha utilidad.